El pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 8, versículos del 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amados hermanos en Cristo, si escucha música a un volumen alto, no podrá oír la voz de la persona que está junto a usted. De la misma forma, si tiene pensamientos carnales, le será difícil oír la voz del Espíritu Santo. Si tiene una forma de pensar obstinada, no podrá escuchar la voz del Espíritu Santo. Lo podrá hacer solo si se despoja de esa forma de pensar o criterio propio. Es muy importante hallar qué clase de argumentos carnales debe desechar. Por eso estamos compartiendo las diferentes clases de criterios propios o argumentos que cada uno puede tener de acuerdo a su medida de fe. Hoy continuaremos hablando del segundo nivel de argumentos carnales que le impiden obedecer la palabra de Dios. Oro en el nombre del Señor para que llegue a despojarse de esos argumentos o forma de pensar y así pueda oír la voz del Espíritu Santo. Hermanos, no podrá oír y obedecer la voz del Espíritu Santo tan pronto acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. Lo hará en la misma medida en que cultive su corazón con la palabra de Dios. En el primer nivel de fe, luego de aceptar al Señor como su Salvador, en su memoria habrá más falsedad que verdad. Debido a ello, podría creer que vivir por la palabra de Dios es difícil y que es más cómodo continuar con su antiguo patrón de vida. Por esos pensamientos carnales no podrá llegar ni siquiera a un nivel básico de fe. Como aún no conoce la verdad, no se dará cuenta de esa forma de pensar carnal. En el segundo nivel de fe ya sabrá algo de la verdad e intentará vivir de acuerdo a ella. Sin embargo, como aún tiene falsedad en su interior, también tendrá pensamientos carnales. Muchas veces la voz del Espíritu Santo se bloqueará debido a esos argumentos o pensamientos carnales propios de su forma de pensar y por ello no obedecerá la palabra de Dios. En la prédica anterior les hablé de la facilidad con la que muchos juzgan y condenan en base a su propia escala de valores, es decir, en base a sus pensamientos carnales. En muchos casos ni se percatarán que están juzgando. De ahí que lo primero que deberá hacer es admitir que tiene argumentos y pensamientos carnales. Hermano, si escucha con atención estas prédicas, podrá identificar la mayoría de los argumentos que se presentan en el segundo nivel de fe. Si se aferra a la palabra y ora fervientemente, el Espíritu Santo hará que pueda darse cuenta de esos pensamientos carnales. Ya en el segundo nivel de fe, al crecer en su vida cristiana, se dará cuenta de esos pensamientos carnales. En el primer nivel de fe no lo podrá hacer porque no conoce la palabra de Dios. Les doy un ejemplo. Digamos que usted oye acerca de Pedro. Podrá asumir que es un nombre cualquiera. No sabrá de quién se trata. No obstante, si llega al segundo nivel de fe, ya sabrá que Pedro era el líder de los 12 discípulos del Señor Jesús y que murió crucificado como mártir del Evangelio. Si su fe crece en este segundo nivel de fe, podrá examinar su corazón, comprenderá lo que es juzgar y condenar y procurará no hacerlo. Sabrá que juzgar y condenar es pecado y que Dios es el único juez que conoce el corazón del ser humano y luchará por despojarse de esa naturaleza pecaminosa. Sin embargo, si enfrenta una situación extrema, aún podrá juzgar y condenar.
Los pensamientos carnales que provienen de la falsedad que hay en su interior estimularán esa parte carnal de su corazón, como murmurar, odiar, etc. Aunque procure desechar esos pensamientos, le volverán a su mente. No podrá evitarlo. Procurará no pensar mal. Aún así, lo hará. Esto es lo que les sucede a los nuevos creyentes y a los que están en el primer o en el segundo nivel de fe. Mientras más trate de no pensar en algo, más le vendrá a la mente. Continuarán viniéndole a la mente esos pensamientos nocivos. Solo como ejemplo, suponga que odia a alguien. Esos pensamientos de odio le vendrán a la mente en forma recurrente. Ahora bien, usted procurará no odiar, pero ese mismo sentimiento le volverá a venir. Esos pensamientos invadirán su mente. Intentará no pensar en eso. Sin embargo, no lo podrá hacer. Eso quiere decir que aún está en el primer nivel de fe. Si llega al segundo nivel de fe, podrá dominarse en cierto grado. Si no desea pensar en algo, lo podrá hacer, repito, solo en cierta medida. Ahora bien, si alcanza el tercer nivel de fe, podrá controlar sus pensamientos en mayor grado. En el cuarto nivel de fe ya lo podrá hacer. Solo cuando haya pasado por todos esos pasos, podrá entender este proceso. En el quinto nivel de fe ya no tendrá estos pensamientos carnales. No odiará. No cometerá adulterio. Eso jamás le vendrá a la mente. Sus pensamientos cambiarán en un instante. Como les decía, en el segundo nivel de fe entenderá lo que es juzgar y condenar y tratará de no hacerlo. No obstante, si enfrenta una situación que lo saque de sus casillas, todavía lo hará. Esto será debido a que sus pensamientos carnales, es decir, su razonamiento humano, provienen de esa parte de falsedad que aún hay en su corazón. Esos pensamientos maliciosos como el murmurar de otros, el odio y la arrogancia se estimularán en su interior y aunque trate de desecharlos, le volverán a la mente. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18, señala lo que todo cristiano debe hacer y cómo debe vivir. Y cite el pasaje: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La mayoría de los cristianos saben este pasaje. Algunos incluso lo repiten de memoria y otros aún lo han colgado en diversas partes de su casa. Sin embargo, a pesar de saberlo de memoria, no todos lo ponen en práctica en su vida diaria. No siempre están llenos de gozo, a pesar que este pasaje les dice que deben estarlo. Aun si tratan de no preocuparse, ciertas ansiedades o inquietudes le vendrán a la mente. Se preocuparán por cosas materiales, por lo que tienen que comer o con qué deben vestirse. Si enfrentan alguna dificultad, perderán el gozo y se desanimarán si se percatan de sus pecados o si Dios no responde sus peticiones. No obstante, en realidad no son las circunstancias que lo hacen preocuparse y perder el gozo. Son sus pensamientos carnales que le han quitado ese gozo. Los hijos salvos de Dios deberían estar siempre gozosos y alegres. Como tienen el Espíritu Santo, tienen el gozo de su salvación, la esperanza viva por el reino de los cielos y esa paz sobreabundante que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, lo que le quita el gozo o hace que ese gozo disminuya son esos pensamientos carnales. Esos pensamientos hacen que se preocupe y vea toda situación en forma negativa. Sin embargo, el Señor dijo en Mateo capítulo 6, versículo 31, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Le pregunto, hermano, ¿acaso el Señor no sabe lo que necesita? ¿Acaso no sabe si necesita alimento u otra cosa? Claro que sí lo sabe. No obstante, le dice que no debe preocuparse por su sustento diario.
Si tiene fe, no tendrá nada por lo que deba preocuparse. El Todopoderoso es su Dios, así que no tiene nada por lo que deba afanarse. Hermano, Dios incluso alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo. Entonces, ¿cree usted que dejará pasar hambre a sus amados hijos? ¡Claro que no! Él les proveerá de todas sus necesidades. Los que tienen pensamientos espirituales creerán y estarán gozosos todo el tiempo sin importar la situación. Por otra parte, los que usan argumentos carnales no creerán en las promesas de Dios y vivirán una vida llena de preocupaciones y ansiedades. Deberían depender de Dios, pero más bien confían en ellos mismos, tal como lo hacen los que no creen en Dios. Creen que trabajar el día domingo es la única forma de ganar más dinero. En el primer nivel de fe, no podrá guardar santo todo el día domingo para el Señor. Suponga que tiene una bodega de comestibles y piensa que debe ganar más dinero para pagar sus cuentas y cree que si cierra la tienda el domingo, perderá dinero. Hermano, con ese razonamiento jamás podrá guardar santo el día domingo para el Señor. No obstante, si tuviera fe, podría obedecer la palabra de Dios, porque Dios lo bendecirá los otros 6 días restantes si viene a la iglesia el domingo. Aun si aparentemente eso le pueda representar alguna pérdida, deberá venir el domingo al culto. Y es porque Dios le promete bendecirlo si así lo hace. Sin embargo, debido a esos argumentos y razonamientos carnales, algunos no guardan santo todo el día domingo para el Señor, dependen de su propio criterio y trabajan el domingo y creen que así lo deben hacer, que no hay otra forma para ganar dinero. Y si las cosas no le van bien, entonces se desanimarán y se enojarán. Lo mismo se aplica al obedecer la palabra que le dice debe orar sin cesar. Si aplica su propio razonamiento, verá las cosas como aparentan ser y le parecerá difícil obedecer la palabra de Dios. Incluso podrá inventar alguna excusa como que está muy ocupado, cansado para venir a orar. O los jóvenes dirán que tienen exámenes y que vendrán a la oración después que finalice el año académico. Hermano, todo eso son meros pretextos. Esto es, son puros pensamientos carnales. Son excusas inventadas por su forma de pensar carnal. Si no tuviera esos argumentos, sus decisiones serían totalmente diferentes. Repito, si no tiene pensamientos o argumentos carnales, podrá obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, si los tiene, no lo podrá hacer. Pero si dice que está cansado porque ha trabajado todo el día domingo, entonces no le quepa la menor duda, se quedará dormido durante la oración. No obstante, si muestra su fe y declara que podrá vencer todo cansancio porque Dios está con usted, es decir, si ora de todo corazón, entonces toda modorra y agotamiento se irán de su cuerpo y podrá orar con fervor y pasión. E incluso al día siguiente empezará la mañana con entusiasmo y alegría. Ahora bien, hay algunos que oran pero balbucean, esto es, oran sin propósito alguno y solo vienen a la oración a pasar el tiempo. Sin embargo, en Lucas capítulo 22, versículo 46, el Señor dice lo siguiente: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermano, hermana, ¿por qué cabecea o dormita durante la oración? Debe orar con fe y amor con todo su corazón. ¿Por qué cuando ora le vienen todos esos pensamientos carnales? El Señor les dijo a sus discípulos que oraran para que no entraran en tentación. Sí, hermano, ore para que no ceda a la tentación. ¿Acaso el Señor no sabía que sus discípulos estaban cansados? Desde muy temprano por la mañana estaban con el Señor sirviendo con Él. El Señor Jesús no descansaba, oraba, predicaba el Evangelio y sanaba a los enfermos. Así invertía su tiempo el Señor. Los discípulos discípulos, los seguían y servían al Señor todo el tiempo.
Ahora bien, el Señor le dijo eso a sus discípulos cuando ya era de noche. Ellos estaban cansados y no podían mantenerse despiertos. El Señor sabía eso. No obstante, les preguntó por qué estaban dormidos. Les dijo que se levantaran y oraran para no caer en tentación. Y Filipenses capítulo 4, versículo 6 menciona: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermano, usted se preocupa porque hay razones para hacerlo, ¿cierto? Sin embargo, Dios le dice: por nada estén afanosos. ¿Recuerdan el versículo en la carta de Santiago que dice que pida con fe, sin dudar, porque el que duda nada recibirá? Así que, hermano, hermana, no dude. Repito el pasaje: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Esto es fe. Si realmente cree en Dios y le cree a Dios, lo podrá hacer. Hermano, hay muchas promesas de Dios en la Biblia. Por ejemplo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y así se hará. La primera parte de Primera de Juan capítulo 3, versículos 21 y 22 menciona: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Otra cita: pida y recibirá, busque y hallará, toque y se le abrirá. Hay infinidad de promesas de bendición para usted. Si en verdad cree, no debería preocuparse. El Señor lo alienta, tal como señala Filipenses capítulo 4, versículo 13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pregunto, ¿quién es el que lo fortalece, hermano? ¿Quién? Dígalo fuerte, que todos lo sepan. ¿Quién lo fortalece? Sí, es el Señor. Todo lo puede hacer en Él, con Él y por Él. Hermano, si guarda sus mandamientos y hace las cosas que le agradan, todo será posible. En la primera carta del apóstol Juan se menciona que cualquier cosa que pida la recibirá de Dios porque guarda sus mandamientos. El pasaje incluso añade el calificativo amados. No hay forma en la que un hijo amado de Dios pida algo malo, ¿verdad? Por eso, Dios añade que pida cualquier cosa y se la concederá. Dios sabe que sus hijos le pedirán conforme a su voluntad. Asimismo, lo insta a orar de acuerdo a su voluntad. Deberá orar diariamente y mínimo 3 veces al día de acuerdo a la Biblia, arrodillándose tal como el Señor Jesús lo hacía. El Señor oró de rodillas y con tanto fervor que su sudor se volvió como gotas de sangre. Oró de rodillas y con todo su corazón. Cuando ora al Dios Todopoderoso, no puede hacerlo apresuradamente, deberá arrodillarse. No debería dudar en postrarse de rodillas para orar. Claro, hay quienes no se arrodillan porque no pueden hacerlo. Por eso, en la iglesia hay sillas y bancas para orar sentados. Pero esta es la excepción y no la regla. En cualquier circunstancia, deberá orar de rodillas. Se lo repito, arrodíllese para orar con fe, amor y ore con todo su corazón. La oración que no se hace con fe es inútil. Dios no la oye. Si ora sin amor, tampoco oirá Dios esa oración. Deberá orar con fe y amor, sin tener otros pensamientos en su mente y sin vanas repeticiones. A los que se adormilan durante la oración es porque oran pensando en otras cosas. No oran de todo corazón, no oran con fe ni con amor. Deberá, asimismo, clamar en voz audible al orar, no gritar, no me malentienda. No obstante, si se guía por sus propios pensamientos, entonces no podrá orar conforme a la voluntad de Dios.
Por ejemplo, aun si le he dicho infinidad de veces que ore de manera audible, pensará que es mejor orar en silencio o gritar desaforadamente. Sin embargo, en la Biblia, Dios siempre nos pide clamar al orar, pero si se deja llevar por su propio criterio o por su forma de pensar carnal, usted hará lo contrario. Continuaremos con esta prédica la próxima semana. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido.
Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.